Hola amigos, ¿qué tal? Muy buen día para todos. Le habla Anda Silva del canal Electrónicas Anda Silva. Continuando con la clase número 3, voy a agregar una hoja más a lo que viene siendo el pensum de lo que vamos a ver en el curso. Como habíamos dicho, vamos a ver estudio de tarjetas electrónicas, estudio de componentes electrónicos, cómo analizar una falla, utilizar la herramienta adecuada para el diagnóstico, reemplazo de componentes, análisis de integrados, ¿verdad? Prueba de componentes electrónicos, tipos de MOSFET, tipos de capacitores, análisis del transformador chopper, tipos de diodos, tipos de reguladores, tipos de tristores. También vamos a ver lo que viene siendo tipos de termistores, tipos de fusible, tipos de transformadores, tipos de aparatos, tipos de fusibles, tipos de resistencias, tipos de bobinas y cómo adaptar un integrado. Esto fue lo que yo dejé, pero vamos a agregar una hoja más a este mismo pensum y vas a poner allí también lo siguiente. Vamos a ver en este curso también fuente, tipo, voz. Vamos a ver también fuente, tipo, book. ¿Qué más? Vamos a ver también fuente, PFC. Vamos a ver también la fuente forward. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver inversores. Inversores. ¿Qué más vamos a ver? Vamos a ver los módulos, módulo IPM. Módulo IPM. Vamos a ver también parte de lo que pertenece, el módulo IPM, bueno, pertenece al tema de la línea blanca, pero también vamos a ver el integrado que se conoce como integrado STK. Este pertenece a audio. También vamos a ver lo que viene siendo integrado STR. Vamos a ver también integrado LNK. Y voy a agregar también amplificadores operacionales. Amplificador operacional. O amplificadores operacionales. Operacional. Esta hoja también va a ser agregada a lo que viene siendo el curso. ¿Ya? Bueno, comenzamos hoy con la clase número 3 del curso de esto es lo que debes hacer para reparar tarjetas electrónicas. Y vamos a empezar con una nota importante. Ya yo no estoy apurado. El que quiere quedarse a estudiar, que se quede a estudiar. Esto te va a salir, vas a salir de aquí con muchas mejores bases con respecto al curso de fuentes conmutadas y otras cosas. Esta hoja la voy a agregar acá, así que vamos a engraparla. Ahí la voy a engrapar. Y a medida que vaya avanzando el tema del curso, ¿verdad? Yo voy a ir agregando posiblemente más hojas, ¿verdad? ¿Qué tema vamos a ver hoy? Con referente al tema del pensum de estudio. ¿Qué creen que tema vamos a ver hoy? Quizás no lo voy a dictar por orden, ¿verdad? Porque es difícil hacerlo quizás por orden. Entonces, lo primero que vamos a ver hoy es cómo analizar una falla. Este es el tema que vamos a ver hoy, cómo analizar una falla, ¿verdad? Y esto de cómo analizar una falla va a depender mucho del equipo electrónico que estemos nosotros trabajando. Cómo analizar una falla es lo primero que vamos a ver hoy. Entonces pon ahí, por favor escribe ahí. Hoy es... ¿Qué fecha estamos hoy? Vamos a ver. Hoy es 29 de marzo.
29 del 3, 24. El título que vamos a ver hoy es cómo analizar una falla. Bueno, yo he dicho en varias ocasiones que el que se va a dedicar a la electrónica hay que aprender a una palabra clave que es el tema de análisis. ¿Por qué? Porque reparar no es más que abrir un aparato, ¿verdad? Y decir y empezar a adivinar. Muchas personas me han escrito, me explico, y no tienen ni siquiera la más mínima idea de cómo avanzar con el tema de una falla. Y eso es precisamente por falta de estudio y por no saber analizar una falla, ¿verdad? El análisis de la falla es lo que a ti te va a llevar a un diagnóstico mucho más rápido en el momento de que ya llegue el aparato a tu mesa de trabajo. ¿Y por qué? Bueno, vamos a suponer que llega un equipo electrónico con problemas de, vamos a suponer que sea un televisor, ¿verdad? Y llega un problema, vamos a suponer de líneas. Líneas también se conoce como rayas o rayas. Líneas o rayas. Líneas o rayas. Si a ti te llega un aparato con líneas o rayas, es decir, un televisor, ¿verdad? ¿Dónde está la falla? Esto es lo que tú te debes preguntar. ¿Dónde está la falla? Estoy poniendo el caso, el ejemplo. Estamos hablando del tema de cómo analizar una falla. Vamos a suponer que a ti te llega un televisor con líneas o rayas en la pantalla. Entonces tú te preguntas, ¿dónde está la falla? Es lo primero que muchos técnicos se preguntan, o muchas personas que están empezando. ¿Dónde está la falla? Entonces de ahí tú debes sacar un análisis, incluso hasta del sentido común. Porque si tú tienes líneas o rayas, ¿dónde está la falla? Tú no le puedes echar la culpa, por ejemplo, a la fuente. Yo te puedo asegurar que si tú tienes una falla de líneas o rayas, el problema no es de la fuente. Esto queda descartado. Si tienes un aparato que llega a tu centro de servicio con una falla de líneas o rayas, el problema no está en la fuente. Entonces tú descartas toda una sección. Porque la falla de líneas o rayas no está ocasionada por la fuente. Tampoco está ocasionada por LEDs malos, en tal caso de que sea un televisor LCD, porque esto va a radicar mucho en el tema del tipo de aparato. ¿Me explico? Pero si supongamos que sea un televisor LCD, tampoco es problema de LED malos. ¿Dónde puede estar la falla de líneas o rayas? Puede ser la mainboard, pero casi nunca pasa. Entonces tú vas descartando. La fuente no es, tampoco son LEDs malos. Main, pones así mainboard, pones quizás. Tecón, puede ser. Puede ser. Y pantalla en un 95%. Esto es analizar. Esto que estoy haciendo yo es analizar. Y de repente no, es simplemente por sentido común, sí, pero estás haciendo un análisis. Si te llega un aparato a la mesa de trabajo, un televisor LCD, ¿cómo analizo una falla? Bueno, se supone que la fuente de alimentación no hace ese problema, que los LED tampoco hacen ese problema, que la mainboard quizás de repente no esté entregando la señal LVS como es, ¿verdad? Puede ser un problema de la tarjeta Tecon, sí, porque está relacionada con el video. ¿Me explico? La pantalla, sí, efectivamente, la pantalla que se avería uno de los temas de los COF,
puede ocasionarte líneas verticales o horizontales. Por ende, puse un 95%. ¿Y por qué no puse un 100%? Porque también puede ser un problema de la tarjeta T-Con, que haya un 3%, y lo otro, la mainboard. Esto es simplemente el análisis. Con respecto a un televisor TV LCD LED, ¿verdad? Esto es lo que yo quiero que tú aprendas, que no empieces con la locura, ¿verdad? De decir, no, quizás es la fuente y serán unos capacitores desgastados, estar adivinando. No, no quiero eso, yo quiero que tú vayas directamente al análisis. Entonces, si te llega una pantalla del TV LCD con problema de líneas o rayas, ¿dónde está la falla? La fuente descartado, lee malo, porque no va a ocasionar eso. Una mainboard quizás, de repente, casi no. Una T-Con sí puede ocasionarla porque está relacionada con el tema del video, ¿verdad? Y una pantalla en mal estado con un 95%. Ahora vamos a suponer que este mismo televisor LCD no llegue con el problema de líneas, sino que llegue con el problema de no prende nada. Y cuando me refiero a que no prende nada, es que ni siquiera le llega la luz de standby. Cuando no prende nada, me refiero incluso a que ni siquiera llega la luz de standby. Entonces, cuando no llega la luz de standby, tú te preguntas automáticamente, ¿dónde está el problema? Bueno, principalmente si un equipo a ti no te enciende absolutamente nada, en el caso de un televisor o una lavadora o en cualquier caso, ¿verdad? ¿Dónde principalmente está el problema? Bueno, el principal problema es el tema de la fuente. La fuente de poder. En este caso, podríamos ponerle que el problema radica en un 90% de que sea el problema de la fuente de alimentación. Esto es analizar una falla desde el punto de vista del sentido común. ¿Por qué? Porque si el aparato no enciende nada, el 90% de que radique ese tema de encendido es el problema de la fuente de poder. Pero también puede ocurrir que la mainboard esté averiada también. ¿Por qué? Porque hay equipos que no presentan la luz de standby, no prende nada, pero no por culpa de la fuente de poder, sino que la mainboard puede tener ese daño. Porque acuérdense que el LED piloto de los televisores, por ejemplo, quien da esa o quien mantiene encendido eso, viene siendo el tema de lo que es el micro de la mainboard. ¿Me explico? Entonces, esto que no te llegue, no te prende nada, ya tú dices, si no me prende nada el equipo, posiblemente en un 90%, un 80%, puede ser un problema de la fuente de poder, pero también puede ser un problema de la mainboard. ¿Ya? Cuando no prenda absolutamente nada, ni standby, ni siquiera el standby. ¿Ya? Ahora, si no prende nada, pero sí hay standby, ¿dónde puede estar el problema? No prende nada, tú le das pisas power, la luz empieza a moverse y vuelve a rojo. Puede ser un problema en varias ocasiones, ¿ya? Pero cuando sí hay standby que le titila y luego se vuelve a mandar a rojo, casi no es la fuente. Casi no es la fuente. Es decir, que tú llega un aparato, ocurre mucho con la marca Hisense, por ejemplo, otro tipo de marca, o el Sony, por ejemplo, le das power, él le empieza a titilar, se apaga y luego vuelve a rojo. Casi no es la fuente, por experiencia, para que sepas. Ya, tú pensarías que es la fuente, por eso tú estás haciendo cómo analizar una falla, ¿verdad? Desde el punto de vista tanto en sentido común como por experiencia a medida que vaya avanzando el tema de la reparación, que vayas avanzando en el tema de la reparación. Entonces, si hay standby, casi no es la fuente. ¿Qué problema puede ocasionar que el televisor titile el LED standby, ¿verdad? Y vuelva nuevamente al LED standby? O sea, titile, desaparezca por un momento y vuelve a rojo. Puede ser, casi no es la fuente. Puede ser
puede ser la main, puede ser LEDs dañados. Sí, puede ser LEDs dañado. O incluso daño en pantalla. Como la pantalla tiene un corto, hay algunos sistemas que cuando tiene corto la pantalla, básicamente el equipo no enciende, volviendo al standby. Para que sepan, en los equipos modernos. Estoy hablando de televisor. Televisor LCD LED. LCD LED. Porque una cosa es LCD y otra cosa es LED. Sin embargo, la LCD porque lo que es LCD realmente es el tema de la pantalla. Pero acuérdense que los LCD vienen en dos formatos. Los primeros que eran por lámparas CCFL y los segundos que eran por tiras LED. Esto es cómo analizar una falla. Desde el punto del sentido común. ¿Verdad? Y a medida que uno vaya cogiendo el tema de lo que viene siendo la experiencia. Pero hay otro tipo de análisis. Y es el tipo de análisis cuando ya estás directamente en el aparato. Cuando ya estás directamente en un aparato electrónico. Porque en este caso estamos hablando de un televisor, pero depende de lo que tú te dediques. Porque te puedes dedicar a lavadoras, te puedes dedicar a refrigeradores, te puedes dedicar a televisores, a hornos de microondas, a hornos eléctricos, a secadoras. En fin. Siempre tienes, lo primero que tú debes hacer es decir, ¿sabes qué? Si te llega el primer aparato, es decir y preguntarte, ¿cómo analizó la falla? Es lo que a mí me ha servido durante mucho tiempo. Incluso agarro hojas y vamos a suponer, me llegó una lavadora que no encendió. El cliente te dice, ¿sabes qué? No prende. Entonces, para que una lavadora no encienda, porque la mayoría de las lavadoras modernas ya vienen con tarjeta, ¿qué crees tú o cuál crees tú que sea el problema de que no encienda la lavadora como tal? O sea, podríamos decir que el problema es de la tarjeta. Entonces yo hago el análisis tarjeta electrónica. ¿Verdad? Yo hago el análisis automático y no prende. Esto puede ser un problema de la tarjeta de alimentación. ¿Verdad? La tarjeta electrónica, que es lo que está controlando el equipo. ¿Verdad? Ahora vamos a suponer que te llega una secadora. Y la falla es que no calienta. No calienta. Algunos la llaman no seca. Porque si no seca la ropa es porque no está calentando. ¿Y no está calentando qué? La resistencia que tiene la secadora. Pero no precisamente porque la resistencia se haya dañado, sino porque ella también lleva sensores. Sensores que pueden verse con defecto. Si un sensor se pone en defecto, ¿me explico? Pues sencillamente no va a llegar la corriente para que la resistencia caliente. Porque si ella no calienta, lo primero que yo voy a hacer es irle a echarle la culpa, por ejemplo, al motor. Por poner un ejemplo. No, hay que utilizar el análisis. Y esto justamente es un análisis. Entonces tú vas a agarrar una hoja blanca, yo te voy a recomendar eso. Tú agarras una hoja blanca y vas a ir anotando los pasos. Bien, vamos a suponer equipo Sony. Por poner un ejemplo, hay diferentes equipos. Equipo Sony. Llega al servicio y lo anotas. Llega al servicio. Equipo Sony llega al servicio porque no enciende. Suena un clic. Voy a ponerle así. Suena un clic. Y luego se apaga. Equipo Sony llega al servicio porque no enciende. Suena un clic y luego se apaga en el momento del
power. Es decir, te llega un equipo Sony a tu mesa de trabajo, tú le das power al equipo de sonido y sonó un clic que viene siendo el tema del relevador y luego se apagó, ¿verdad? Pero ni siquiera te reflejó nada, ni siquiera dice Protex ni nada, no, simplemente tú pisas power, ya. Entonces te preguntas acá, ¿cómo empezar? ¿Cómo empezar a revisar? Porque ¿dónde puede estar el problema de que el equipo Sony recibe la orden? Porque en el momento que tú le estás dando power, él está recibiendo la orden. Pero el equipo no está encendiendo. ¿Por qué? Porque se vuelve a apagar. Y eso puede ser por muchas causas. Puede ser ausencia de voltaje, puede ser un corto en el amplificador, ¿verdad? Etcétera. Pueden ser muchas cosas. Entonces, esto es el análisis de un equipo o de una tarjeta electrónica. Así es como se debe analizar. Tú vas a anotar una hojita, ya. Bueno, hice tal paso, medí el voltaje en tal lado, hay voltaje, por ende no es esta zona. ¿Me explico? Y a partir del análisis de la tarjeta, el análisis va a ir acompañado, el análisis de la falla va a ir acompañado con los famosos test point o los famosos PT, puntos de prueba. ¿Ya? Entonces, hasta aquí voy a dejar esta clase para no hacerla tan larga, pero anótenlo, porque yo voy a ir despacio. Esta es la clase número 3, este es un análisis de falla por encima. Después vamos a ir agregando aparatos y todo lo demás para ir demostrando, porque este tema de lo que viene siendo el análisis de la falla, yo voy a presentar un equipo en la próxima clase y yo voy a interactuar, ¿ya? Con ustedes, para que ustedes digan en los comentarios, la falla me parecía que era ahí, ya, eso. Entonces, suscríbete, dale like y muchísimas gracias por tu apoyo. Bendiciones para todos.